Continuamos entonces con la patología del riñón y en este apartado vamos a ver todas las causas que pueden producir obstrucciones a nivel renal y de las vías urinarias. A nivel renal nosotros podemos tener, como siempre, anomalías que se describen justamente como anomalías congénitas, o sea, del desarrollo. También podemos tener cálculos e infecciones, sobre todo infecciones crónicas, las infaltables neoplasias, tanto benignas como malignas, y una situación especial que es la papilitis necrotizante, que a su vez es una complicación de la pielonefritis aguda en pacientes diabéticos. A nivel de uréteres también se pueden presentar malformaciones o anomalías en cuanto al número o en la terminación de ellos, estenosis, que significan reducción de la luz, neoplasias, por supuesto, cálculos que producen o, digamos, tienen como complicación o se manifiestan clínicamente con un dolor intensísimo referido por los pacientes, y puede también sufrir estenosis o reducción de la luz por compresiones extrínsecas, como por ejemplo en el caso de abscesos por ganglios aumentados de tamaños o aumentado de tamaño o por tumores. Incluso a nivel de uréter, también de los uréteres, también se puede presentar un traumatismo que puede ser en el contexto de una intervención. Bueno, si hablamos de vejiga, la vejiga puede presentar también cálculos, neoplasias, divertículos e incluso algún cuerpo extraño o algún parásito, ¿no es cierto?, que esté obstruyendo justamente ahí o la desembocadura de los uréteres o la salida de la uretra. A nivel de uretra femenina, neoplasias, estenosis, o sea, reducción de la luz, divertículos, papilomas o una estenosis del meato, que es el orificio externo. En la próstata puede haber una hiperplasia nodular de próstata que, por supuesto, comprime la uretra prostática que pasa por el centro de la próstata. Puede haber prostatitis, puede haber quistes y procesos neoplásicos, por supuesto. Nunca faltan. Entonces recordemos que todas estas obstrucciones que se producen a distintos niveles provocan una dilatación del sistema pielocalicial por encima. Y por último, la uretra masculina puede presentar también tumores que se han dibujado aquí siempre como lesiones sobreelevadas, divertículos o estenosis, estrangulaciones y también estenosis del meato. Yo les decía recién que las obstrucciones, o sea, los cálculos, por ejemplo aquí un cálculo enclavado en el uréter, que es el que está indicado con la flecha, provoca una acentuada e intensa atrofia del parénquima renal, digamos, suprayacente, o sea, lo que está por encima de ese cálculo que obstruye es una gran dilatación del sistema pielocalicial que se llama hidroureteronefrosis y también atrofia del parénquima. Hidronefrosis o uronefrosis son sinónimos, pero si se acompaña de una ureteronefrosis, digamos, o sea, dilatación del uréter, combinamos ambas entidades bajo este nombre. Hemos hecho referencia a las obstrucciones y hemos dicho que en todos los órganos del sistema o del aparato excretor urinario se podían presentar cálculos. Los cálculos más frecuentes son los formados por oxalato y fosfato cálcico, y el 10% de ellos son debidos a hipercalcemia, por ejemplo, o hiperoxaluria.
El cálculo coraliforme se lo llama así por una forma especial que tiene en astas de ciervo. Ocupa todo el sistema o aparato pielocalicial. Y por supuesto que está relacionado con un proceso crónico, porque esto no se puede formar de un día para otro. Entonces, como conclusión, el sistema pielocalicial y el riñón pueden verse obstruidos por distintas situaciones. Los cálculos están presentes en todos. Los tumores están presentes en todos los órganos de este sistema excretor. Las neoplasias, los cálculos, las estenosis, las anomalías también, y las infecciones crónicas, como dijimos anteriormente. Si nos referimos a la patología vascular del riñón, puede haber una hipertensión arterial. No nos olvidemos que el riñón es uno de los órganos importantísimos en regular la presión arterial normal. Una estenosis, o sea, reducción de la luz de la arteria renal, trastornos de la circulación y las vasculitis. La hipertensión arterial puede ser benigna y siempre que hay una benigna hay una maligna. La estenosis de la arteria renal puede ser congénita o adquirida. Los trastornos de la circulación que se describen comúnmente son la necrosis cortical renal, la coagulación intravascular diseminada y la microangiopatía trombótica, que puede presentarse en el contexto de un síndrome urémico hemolítico. La hipertensión arterial benigna se relaciona con un acontecimiento que es el engrosamiento de las arteriolas por una sustancia hialina. Entonces se llama arterioloesclerosis hialina, que se tiñe con la eosina, ¿no es cierto?, de color rosado. Eso, digamos, clínicamente se manifiesta con una hipertensión arterial benigna. En cambio, esta otra situación en donde hay una hiperplasia concéntrica de las células de la pared arteriolar, acá fíjense una arteriola aferente o eferente en el glomérulo renal, fíjense la reducción significativa de la luz arterial y esta proliferación de capas que pueden ser también tejido colágeno y fibroblastos, que son los que forman las fibras de colágeno, está relacionada con una hipertensión arterial maligna. Se la llama en catáfilas de cebolla por la similitud con una cebolla cortada en fetas y que se ven estas proliferaciones concéntricas que reducen significativamente la luz y por eso los valores de la tensión arterial son mucho mayores. En los trastornos de la circulación, por supuesto, y por una coagulación intravascular diseminada, por ejemplo, podría presentarse un riñón de shock, que es este riñón que tiene la corteza de color pardo claro que contrasta con una médula de color rojizo por la congestión. La hipertensión arterial benigna, desde el punto de vista de la macroscopía, recibe el nombre, ¿no es cierto?, también de nefroesclerosis benigna, y macroscópicamente, como les decía recién, el riñón puede ser de tamaño normal. Es una hipertensión relativamente corta y presenta en ese riñón de tamaño conservado levemente en la superficie externa granulaciones. En cambio, en un paciente con hipertensión esencial de larga duración, lo que se ve en esta hipertensión arterial benigna es un riñón contraído, o sea, ligeramente retraído y disminuido de tamaño, ¿no es cierto?, y una superficie francamente granular. Al corte, esto se corresponde con la nefroesclerosis avanzada por la cicatrización. En cambio, en la hipertensión arterial maligna, nosotros podemos observar el asentamiento de una fase maligna tras una fase benigna relativamente breve.
El riñón es de tamaño normal o levemente aumentado. Tiene pocas granulaciones, pero sí, y esto por favor recuérdenlo, múltiples hemorragias pequeñitas como petequias hemorrágicas, como un riñón picado por insectos. Acá se puede ver a la derecha la fase maligna superpuesta a la fase benigna de larga duración. Entonces tenemos ambas características, ¿no? O sea, las granulaciones y también el puntillado hemorrágico del que hablábamos recién en la nefroesclerosis maligna. Esto quiere representar, o sea, esta figura quiere representar justamente la imagen de la formación, por así decirlo, o de la patogenia de un infarto renal. El infarto renal, precisamente, es un infarto de tipo blanco o anémico. Entonces se produce por isquemia. Y esta es la obstrucción de la arteria a este nivel en donde se une la corteza con la médula. Arterias arcuatas. Fíjense que las ramificaciones de estas arterias dan una imagen muy particular, ¿no es cierto?, que es de tipo triangular, y el infarto renal es de forma triangular, blanco o anémico. Acá tenemos la imagen histopatológica de las imágenes en sombra de los túbulos de esa ciudad despoblada, ¿no es cierto?, sin núcleos, y el edema, el infiltrado inflamatorio, que generalmente es polimorfo nuclear neutrófilo, que acompaña a los procesos necróticos. Los tumores renales pueden ser benignos o malignos, como los de cualquier otro órgano. Entre los tumores benignos tenemos los adenomas, o sea, los tumores constituidos por estructuras tubulares que suelen tener una cápsula que los delimita, entonces son tumores muy bien delimitados. Los oncocitomas, que representan tumores constituidos por células oncocíticas. Las células oncocíticas son células, digamos, con un citoplasma amplio, granular y eosinofílico por la cantidad de mitocondrias que tiene. Los angiomiolipomas, que está constituido por vasos, músculo liso y tejido adiposo, y los fibromas por tejido fibroso. Dentro de los tumores malignos tenemos el tumor de Wilms, que se da en niños, ya lo vamos a ver, el carcinoma de células renales y los carcinomas uroteliales, antes llamados transicionales pielocaliciales. El tumor de Wilms es un tumor de niños que suele ser detectado por la madre cuando está vistiendo o cambiando a su hijo. Como se puede ver macroscópicamente, es un tumor bastante irregular desde el punto de vista macroscópico o heterogéneo, con áreas de hemorragia y áreas, digamos, de otras de consistencia sólida, aparentemente de color blanquecino, que se corresponden desde el punto de vista histopatológico con un tumor de células pequeñas, redondas y azules, como los que han visto ustedes antes, como por ejemplo en pulmón, el microcítico de pulmón, o en los linfomas. Esta es otra imagen de otro tumor con áreas, como les dije, de hemorragia, áreas coaguladas y zonas que seguramente son de aspecto sólido, de consistencia firme, que se corresponden a la microscopía con estructuras embrionarias, glomérulos embrionarios abortivos, es decir, que no se han desarrollado, digamos, normalmente, entonces son estructuras indiferenciadas. El carcinoma de células renales es un tumor de pacientes adultos mayores de 60 años, sobre todo varones, que suele, digamos, ubicarse o localizarse en los polos, más frecuentemente en el polo superior que en el inferior. Suele estar bastante bien delimitado, se lo llama el gran simulador porque da sintomatología que simula cualquier otra cosa menos un carcinoma. En realidad los síntomas y signos inherentes al tumor son hematuria, pero digamos, estos síntomas aparecen tardíamente.
dolor, hematuria, dolor y masa palpable, que como les dije, casi nunca y ojalá no se llegara a descubrir de esta manera. Y el gran simulador por la cantidad de síntomas que puede presentar el paciente, como les dije anteriormente. Macroscópicamente suele tener áreas de necrosis, de hemorragia, áreas pardo claras que alternan con áreas pardo más oscuras. Entonces es pleiocrómico, o sea, tiene muchos colores. Y otra cosa que también se puede ver desde el punto de vista de la macroscopía es la infiltración de la vena renal. En ese sentido tiene como mucha, digamos, predisposición o tiene afinidad por la vena renal, entonces suele invadirla y de esa manera dar metástasis en órganos a distancia, como por ejemplo a nivel pulmonar. El carcinoma de células renales antes fue llamado hipernefroma o carcinoma de células claras renales, porque justamente la variante más común es esta, la de las células con citoplasma claro por la presencia de glucógeno y de lípidos. En ese sentido, se dejó de llamar de esta manera porque se ha visto que hay variantes, hay distintos tipos de carcinomas de células renales, tipos histológicos diferentes. Este tumor nace de las células del epitelio tubular y se ha comprobado que la claridad del citoplasma es debido al, digamos, a la presencia de lípidos y de glucógeno. Entonces, habrá que ver luego el grado de diferenciación de este tumor. Esta imagen histológica que vemos aquí, teñida con la coloración habitual de hematoxilina y eosina, nos muestra otro tipo histológico del carcinoma de células renales. Esta es una variante papilar. Por eso es que se ha dejado de llamar al carcinoma de células renales carcinoma de células claras, porque hay otras variantes. Esta es una. Y papilar porque forma estas estructuras alargadas, como si fueran papilas con ejes de tejido conectivo vascular, revestido por células epiteliales tubulares. Recordemos que el carcinoma de células renales nace o se origina en el epitelio tubular. Como vimos también, y sobre todo al principio, se puede presentar un carcinoma urotelial o transicional en la pelvis renal y en el resto de las vías excretoras. Este es un tumor de aspecto vegetante que está obstruyendo toda la luz de la pelvis renal. Por supuesto, las complicaciones son inherentes al tumor, ni a hablar, y la dilatación, digamos, supratumoral, la dilatación, digamos, por encima de la obstrucción. Igual puede suceder que ocurran estos tumores en el resto del sistema pielocalicial y en los uréteres. Esto es un linfoma que se ha presentado en la grasa perirrenal envolviendo al riñón. Por cierto, habrá que ver qué tipo de linfoma es, si es un linfoma Hodgkin o no Hodgkin, y si es no Hodgkin, qué variante es. Para eso generalmente utilizamos las técnicas de inmunohistoquímica.